Así que, bueno, si estamos para arrancar, vamos presentándonos. Acá en este marco de difusión de la posibilidad de acceder a los programas de intercambio que ofrece la facultad, es que se nos ocurrió con Marcela la idea de hacer estas charlas un poco por unidad académica, por facultad. Estuvimos el lunes pasado replicando esto que estamos por hacer ahora con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Ciencias Económicas, y en este momento lo vamos a hacer con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y en mi carácter de referente de UCA Internacional Rosario, hoy me están acompañando, por un lado, Roy López Molina, secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y por otro lado, tengo el gusto de contar con alumnos, exalumnos, mejor dicho, y amigos de la Facultad de Derecho que han realizado su intercambio, cada uno en su debido momento. Tengo acá a Tomás, a Emiliano y a María, que nos van a estar contando y vamos a estar un poco charlando de sus experiencias. Eh, Así que un poco la primera pregunta, como para abrir el juego, tiene que ver con el tema del conocimiento, de cómo se fueron enterando de esta posibilidad de acceder a este programa de intercambio y un poco cómo se terminaron decidiendo, porque una cosa es saber que está la posibilidad y la otra realmente llegar a hacerlo, proponerse hacerlo y efectivamente hacerlo. ¿Cómo fue? Bueno, desde mi parte, yo ya tengo experiencia en intercambios, entonces, nada, eso era lo que me motivaba. Yo ya sabía que quería vivir una experiencia así, en una facultad de otro país. Por ahí, cómo me fui decidiendo, de mi parte fue justamente por esto que les contaba, un poco más fácil. Pero sí, la facultad ofrecía muchas universidades. Yo me fui a Alemania. Y bueno, ahí sí fue más difícil a ver a dónde elijo ir. Pero bueno, hay personas que eligen más en dónde puedo hacer tales materias, y yo por mi lado elegí el lugar que más me gustó. Lo buscaba realmente en Google y decía, esta universidad realmente es para vivir una experiencia increíble por el lugar donde está. Bueno, y bueno, más que nada me fui guiando por las fotos realmente, pero, pero sí, yo ya sabía un poco porque tenía conocimiento de otros estudiantes que habían realizado otros intercambios acá en la facultad. Totalmente. Acá ustedes, chicos, como... Bueno, Santi, antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Emiliano y gracias también a la comunidad de UCA por esta invitación. Por favor. Y yo me enteré Gracias por venir. básicamente, gracias. Me enteré básicamente de los intercambios cursando la carrera, y por alumnos también que se habían enterado y que ya estaban o ya habían hecho intercambios o estaban en el proceso de organización y demás. Ese fue mi primer contacto y me enteré de que desde UCA se podía hacer y me pareció genial. Y yo ya estaba en mi penúltimo año de carrera y no dudé un segundo en encarar la situación y decir, lo quiero hacer porque, bueno, porque por mi personalidad, por mis gustos personales, no me quería perder la oportunidad. Y así es como bueno, como lo encaré y como terminé concretando estudiar en Madrid y en Comillas, que compartimos Santi la misma universidad. Y creo que mi consejo, si creo que esto va a llegar también a alumnos que están interesados y demás, el consejo, por lo menos de mi experiencia, es organizarlo con anticipación y que por ahí a mí me pasó que me agarró como un poco de sorpresa todo, entonces tuve que decidir quizás cosas a último momento, que por ahí no es la idea. Creo que María tuviste un montón de suerte con eso, de hacerlo con tiempo y demás. No. Así que, ¿no? ¿Tuviste contratiempos? No, de hecho sí. Bueno, yo tenía que rendir un examen de inglés que me exigía la universidad. Y bueno, ese examen era únicamente o en Santa Fe o en Buenos Aires. Ujú. Y bueno, ahí sí me colgué un poco y lo mejor es hacerlo con tiempo porque estaba como, che, no me voy, me voy. Y sí, lo mejor es prepararse, sacar turno rápido para hacer ese examen y si es que se lo piden y bueno, así liberarse de toda esa, Creo que sacamos esos esa trámites. Esa conclusión entre todos responsabilidad un que poco de que va por...
por ahí ahora vamos a hacer un poco un repaso también de temas requisitos y esas cuestiones. En tu caso, Tommy, ¿cómo fue? Bueno, antes que nada lo mismo, Santi, te agradezco a vos y a la institución, la verdad que súper contento de estar acá. En mi caso, bueno, un amigo se iba de intercambio, casualmente sos vos. Sorpresa. Sí, exacto. Sorpresa, claro. Y bueno, ya estábamos en los últimos años, la verdad, estábamos cursando cuarto año, si mal no recuerdo. Y bueno, me pareció súper interesante. Ese bichito creo que los que viajaron lo tenemos todos y no quería perderme la oportunidad. La realidad es que comparto con Emi lo que dice, que siempre está bueno prever un poquito más en cuanto a que sí, me tocó adaptarme a las circunstancias académicas y laborales y demás, pero fue una decisión espectacular. Súper contento de haberme ido, en mi caso a Alemania, muy cerquita de Berlín. La verdad que una experiencia disruptiva, muy, muy, muy chocante en un montón de cosas, pero En un primer momento. pero espectacular, sí. Lo mismo, tema idioma es importante prever. En mi caso, bueno, tenía homologado idioma 1 y 2 en la facu, entonces eso me ayudó a poder avanzar un poquito más rápido. Buenísimo. Teniendo ahí un poco ya la perspectiva desde el lado de los alumnos, también es interesante ver desde el lado institucional cuando aparece esta inquietud de parte de los alumnos, al margen de la orientación que se da desde UCA Internacional, también desde el costado de la unidad académica, ¿no? Si por ahí va un alumno que quizá haya pasado por UCA Internacional y se dirige a lo que es la unidad académica, ¿cómo lo puede asesorar y, en su caso, o quizá incluso más, motivar a formar parte de esta experiencia? La verdad es una gran iniciativa esta que han tenido desde UCA Internacional, de darle mayor difusión a la que ya tienen estos programas de intercambio. Sobre todo porque vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde las redes sociales rompen la frontera de los países y uno puede estar mirando a las 4 de la mañana un partido que está ocurriendo en Australia y siguiendo las noticias del conflicto que estalló en Medio Oriente, y la universidad no puede no ser parte de todo ese proceso. Y creo que lo más rico no solamente es la difusión, sino la difusión a través de testimonios reales, concretos, de alumnos, exalumnos, graduados, de carne y hueso, que cuentan sus propias experiencias, lo bueno, y también sería interesante explorar un poco esos primeros miedos que más o menos seguramente se van a repetir en todos los casos. Así que es un lindo espacio, y desde la facultad, desde la universidad, la idea es proveer de todas las herramientas para aquel que tiene esa iniciativa o tiene esa inquietud, poder acompañarlo con información, pero también que se sienta contenido para acompañarlo en todo ese proceso. Estamos preparados para hacerlo y ahora tenemos otros desafíos también por delante, porque esta es una facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la idea es que alumnos graduados de las otras carreras que tiene nuestra facultad empiecen también a encontrar experiencias en otros lugares, y que alguno pueda ver la opinión pública desde la carrera de periodismo en Europa y, por qué no, las relaciones de poder en Estados Unidos, la carrera de ciencia política, relaciones internacionales, la publicidad, la psicopedagogía, la docencia, con lo cual hay un conjunto de buenos horizontes que queremos potenciar. Totalmente. Ya en algún punto hasta casi que se vuelve una necesidad, ¿no? De acceder a este tipo de instancias de internacionalización, más que solo un valor agregado, ¿no? Comparto esa definición. No es sola. A lo mejor para la persona individual es una elección, pero para nosotros como facultad y como universidad es una necesidad poder ofrecerla. Después cada uno puede o no levantar esa posibilidad, pero tener todo el abanico de posibilidades y de herramientas creo que es un gran paso adelante, así que aprovechemos este espacio para que muchos otros conozcan buenos testimonios y experiencias. Y se motiven a seguir los pasos acá de los chicos.
me hacía eco un poco de esta inquietud que planteabas hace un rato del tema de los miedos, de esos primeros miedos, porque es interesante también saber que hay situaciones que pueden darse en el medio, que quizás no son tan divertidas, pero que se pueden superar y que también hacen a la experiencia y que a uno lo forman, y también viéndolo en retrospectiva, hasta uno le saca el aspecto positivo a eso, ¿no? ¿Les pasó algo de esto? Bueno, en mi caso, sí, lo venía analizando mientras Roy hablaba. Nada, mi padre abogado de toda la vida, yo en ese momento haciendo prácticas en un estudio con las materias de la facultad. Y claro, de repente llego a mi casa con la idea de, che, me quiero ir a Alemania, estudiando Derecho en Argentina, Rosario. Claro. Como que me agarra mi viejo y me dice, Lo mínimo fue el tizo montoncito. claro, y me dice, ¿qué vas a hacer allá? Es como Claro. que, y a mí fue muy chocante porque uno cree que es independiente en un montón de cosas, pero sí es cierto que, bueno, dependerá también mucho cómo es cada persona, ¿no? Pero en mi caso fue chocante el tener que decir, mirá, a pesar de lo que puedas opinar, quiero ir. Y bueno, fue un paso muy difícil para sacar adelante. Y después los miedos lógicos. A ver, yo con 24 años había ido a Brasil una vez en mi vida. O sea, no había salido de Argentina y claro, de repente que se me viniera todo esto enfrente mío era como muy desafiante. Entonces, pero bueno, los miedos, viste, dicen que hay que pasarlos para que vengan las cosas lindas. Entonces fue un poco eso en mi caso. Sí. Por acá, chicos, cómo lo vivieron? Bueno, no, sí, creo que tuve también miedos lógicos, como creo que me lo tomé como quizás como miedo desafío, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Y así me lo tomé yo, qué sé yo, se me ocurre que en ese momento pensaba, ¿y qué voy a hacer? O sea, voy a estudiar un semestre en una universidad en el extranjero. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y será fácil? Y no sé, como por eso fue también como un desafío, un autodesafío, de decir, bueno, yo lo voy a encarar y voy a derribar los miedos. Y después, bueno, nada, después se fue dando y la verdad que fue una experiencia totalmente enriquecedora por donde se la mire. Estaba también este tema que después uno lo va descubriendo con el tiempo, lo que decías vos, Tommy, que todos acá somos egresados de Derecho. Y quizás Derecho es la carrera, como es muy local, entonces uno estudia leyes por ahí dentro de un marco jurídico nacional o bueno, incluso provincial. Estudiar afuera, decir, ¿qué me va a aportar? Bueno, yo te puedo decir que hice Derecho Internacional Público, he estudiado ética como materia y que se dieron debates en Madrid, en la universidad, muy enriquecedores, filosóficos, debates filosóficos profundos, que estuvieron muy buenos y no dejan de enriquecer tanto en el ámbito académico como fuera del ámbito académico. Cada uno se lo toma también de una manera muy personal. Así que todos esos miedos, tabúes que antes hablábamos, mitos, se fueron derribando. Bueno, por mi lado, como yo decía, yo iba más por elegir a la facultad que quería ir y no si tenía derecho o no. Y ese era por ahí mi miedo porque decía, uy, voy a perder un semestre, no voy a poder homologar. Y era recibirme después, no con mis amigos. Y bueno, eso empezó como a picarme un poco en la cabeza. Pero claramente cuando yo allá fui, hice la carrera de Relaciones Internacionales, no hice Derecho. Y me encantó, creo que aportó mucho a Derecho incluso, a lo que yo estaba estudiando. Y está bueno por ahí, por el lado de que, bueno, yo si bien estoy muy feliz de haber estudiado Derecho, también soy muy curiosa y me hubiese gustado estudiar Relaciones Internacionales, entonces fue una oportunidad increíble para decir, bueno, este semestre voy y pruebo algo diferente y que le aporte también a mi vida en general, no solamente a lo profesional. Y bueno, como fuiste diciendo, ese miedo se fue diluyendo. También apareció ese miedo de, bueno, me voy a Alemania, un pueblo muy chico donde nadie lo conoce, donde yo hablaba con la gente y nadie sabía dónde era eso.
Y yo decía, ¿irá algún estudiante más? ¿Seré la única? Bueno, por suerte fue una chica de la UCA de Buenos Aires con quien viví y nada, la experiencia fue increíble. Eso también está muy bueno porque se hacen las conexiones con las otras, bueno, las otras sedes y bueno, se te avisa si alguien más de otra sede va. Así que, y ahí, bueno, con ella yo me ayudaba mucho para el tema del proceso de aplicación y demás. Perfecto. Ahí fueron mencionando un poco en general lo que le fue pasando a cada uno. Aparece la cuestión como denominador común del tema de lo académico. Antes de pasar un poco a una pregunta que tenía ganas de hacerle, quería repasar lo que eran los requisitos para poder viajar y aplicar. Tiene que ver con haber terminado los 2 primeros años de la carrera en cuestión, tener un promedio no menor a 6 y, como justo apareció la cuestión del idioma, satisfacer lo que eran las exigencias del idioma, ¿no? Cada universidad tiene una forma que exige para entender que está satisfecha la cuestión relativa al idioma. Así que una vez que, si hay alguien que está interesado después de escuchar esta charla, obviamente que se pueda acercar a la oficina y lo iremos charlando y lo iremos asesorando en ese sentido. Una cosa que me parecía interesante, como todos mencionaban, el tema académico, materias y demás, era cómo vino justamente eso, porque uno es consciente del nivel que tiene la educación argentina, y era interesante esto de poder, de alguna manera, medirnos afuera. ¿Qué pasaba en el momento? ¿Qué iba a pasar en el momento que yo me sentara en una clase en una universidad afuera con el resto de la gente? ¿Cómo vivieron eso? Desde el punto de vista académico, ¿cómo se sintieron en las universidades afuera? Bueno, por mi parte, en mi universidad nos hicieron un recibimiento muy bueno, muy lindo. Éramos muchos chicos de intercambio de todo el mundo. Entonces ya desde el primer momento fuimos muy bien recibidos. Sí, es cierto que eh, por ahí estábamos un poco más separados de los estudiantes alemanes en las clases. Después sí compartíamos, bueno, ahí en la universidad había varias actividades, pero sí las clases por ahí eran más con chicos de intercambio, eran en idioma inglés, entonces también eso facilitó en mi intercambio, porque bueno, si era tal vez en alemán, me hubiese costado un poco más, pero sí, el primer momento de sentarse y decir, bueno, esto es nuevo, el profesor me va a exigir cómo respondo, eh, nada, estoy viviendo algo nuevo que todos los días como que tenés que resolver cosas por tu cuenta en el otro lado del mundo, que estás solo y nadie te puede ayudar. Y sin embargo tenés que responder académicamente. Em, pero bueno, como fui diciendo, al principio estaba con otros estudiantes que estábamos todos medio en la misma y entre todos nos íbamos ayudando. También los chicos, los estudiantes alemanes eran realmente muy amables, si necesitábamos algún tipo de ayuda, siempre estaban dispuestos. Y también el personal ahí de la universidad, siempre las manos abiertas para ayudarnos con lo que necesitábamos. Excelente. Bueno, sí, también creo que en esta pregunta es donde está como el punto crucial de qué es lo que nos enriqueció más digamos, de todo esto y que es la experiencia de cursar y de estudiar en una universidad en el extranjero. Creo que ahí está el punto y que a mí me pareció como excelente de tener que vivir eso, de tener que tener clases en una universidad del extranjero. Y eso es o sea, lo que más me gustó. eh, y lo que te lleva también a otras cosas, porque en las clases uno comparte con estudiantes locales, estudiantes también, hay muchos estudiantes extranjeros y de intercambio. Y uno ve, como decía antes, por ejemplo, yo cursé una materia que es ética, en donde se dieron debates en las clases que me encantaron, porque eso fue lo que yo me llevo también esto de decir, bueno, en el que estudié en Madrid, el nivel de debate público que tienen los estudiantes, por lo menos en esta facultad o en esta ciudad o en este país,
y me quedo con todo eso. Me quedo con todo eso que fue lo que me enriqueció, digamos. Muy bueno. Pensaba ahí mientras hablaban los compañeros, bueno, lo primero a mí que me llamó la atención es, estamos en una facu donde tenemos cursado, examen final y de ese examen final depende si aprobás o no aprobás. Y claro, uno llega allá y resulta que el sistema es distinto. La nota final está compuesta por una serie de factores que acá no pasa. Entonces por ahí tenés trabajos prácticos, tenés exámenes parciales que, bueno, un montón de cosas que van componiendo a la nota final. Eso me pareció interesante, distinto. Quizás hay que adaptarse también porque estamos, te repito, muy acostumbrados, y más en la facu de Derecho, muy acostumbrados a un sistema distinto. Y después lo otro, a nivel cultural, dentro de lo académico, a ver, no somos, tendremos algunas deficiencias educativas a nivel país, seguramente, como todo país lo tiene, pero no somos menos que nada, no sentí ahí desde el primer momento que estábamos en igualdad de condiciones con todos, y hasta en algunas cosas de, como de personalidad, esto nuestro por ahí de ser más, o tratar de ser más extrovertido o querer moverse, eso también sentía que ayudaba mucho. Que hacía un poco una diferencia. Sí, sí, porque quizás personas de otros países puede que sean un poco más como bueno, hacen su trabajo, su carrera y demás, pero Se sentía que podías destacar un sentía poco. que uno podía destacar incluso, como que había una serie de factores que componían lo académico, que no era solo si estudias más o menos. Así que en ese sentido, muy, muy interesante. Me interesaba un poco desde ese lado también hacer un poco este paralelismo entre el antes y el después, ¿no? Un poco abriendo la mesa un poco a todos, desde cómo lo perciben ustedes y también cómo los ve la universidad, a quienes regresan, qué es lo que notan, tal vez en ustedes mismos y institucionalmente, perdón, cómo se ve a los que regresan del intercambio. ¿Ustedes qué notan o si es que notan que haya cambiado algo en ustedes, o algún rasgo que hayan confirmado? Desde ya que en lo personal uno vuelve, creo que yo, o sea, mi experiencia fue que volví muy motivado, contento, feliz, alegre. Y bueno, creo que incluso cuando llegamos, creo que los dos compartimos, Santi, que estábamos con esta motivación extrema de, bueno, que Compartir. de compartir y de también de ver, de replicar un poco todo lo que vimos afuera, a lo mejor de generar ideas, decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y volvimos con esa motivación que podemos contar que hemos creado incluso un grupo como externo incluso, bueno, pero que sirvió para ayudar a a los estudiantes que venían de intercambio a la facultad y a la ciudad también. Sí, totalmente. Y que lo estamos Eh, esperando también sí, eso, claro, exacto. en un Y tiempo no eso, tan lejano. y eso fue por una cuestión personal y también institucional, de decir, nos sentimos parte de esta casa de estudio, que queremos compartir, queremos ayudar. Y eso vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una experiencia que tiene un montón de aristas de lo personal, de lo académico, de un montón de lados, que está muy bueno. Sí, como que también se acrecenta un poco y se incrementa ese sentido de pertenencia a la UCA también, ¿no? De hecho, acá un poco antes, cuando nos encontramos antes de entrar, me decía qué lindo que volver a la facultad, ¿no? Uno se identifica mucho. Y bueno, a mí me pasó también que cuando fui allá es como que hablé con el secretario académico en su momento, llevamos regalos desde la universidad, uno queriendo como enarbolar su casa, ¿no? Allá y la defendés a muerte, en ese sentido también. Yo me identificaba mucho y más la quiero, además de que me dio la oportunidad esta, ¿no? Porque, o sea, fue a partir y gracias a la universidad donde pude tener esta oportunidad. Yo tengo algunas certezas de esto. Primero, que quien viajó vuelve cambiado. No es el mismo el que vuelve que el que se fue. Totalmente. Y seguramente para bien. Pero además que esto que vos decías, trabaja mucho la idea de comunidad.
porque ustedes, además de personas que han tenido la experiencia en el exterior, se vuelven testigos. El testigo es aquel que vuelve y cuenta a otros lo que vio y oyó. Y eso hace que muchos, antes de viajar, ya empiecen a vivir parte de esa experiencia. Y eso creo que es un valor diferencial de nuestra universidad. Esta es una casa de estudios. Acá se viene a aprender, a incorporar pensamiento crítico, abstracto, científico, de una determinada área disciplinar. Pero también venimos a formar comunidad, a fortalecer los vínculos y a transformarnos como personas. Con lo cual, creo que tiene una tarea enorme por delante. Y esto que decía Tomás también lo quiero poner en valor. Seguramente, uno cuando viaja tiene la posibilidad de confrontar ideas, conceptos, procedimientos, pero también hay una tarea enorme de desarrollo de habilidades blandas. Esto de adaptarse a contextos que, como no conocemos, primeramente se nos vuelven hostiles. Pero esto de atravesarlo y de trabajar una idea de tolerancia, de comprender al otro, de entender culturas distintas, idiomas distintos, sistemas morales distintos, y cómo poder insertarse sin renunciar a su propia identidad, pero tratando de trabajar un espacio de diálogo no militarizado, donde cada uno con sus diferencias puede encontrar puntos de acuerdo. Creo que eso también es muy valioso, más todos aquellos que trabajamos un área que está apoyada en el conflicto. Donde hay sociedad, hay conflicto. Y por eso siempre hay derecho, porque hay que tratar de regularlo y encontrar soluciones, con lo cual me parece que hay un desafío enorme. Totalmente. Bueno, sí, como ya dijeron un poco los chicos, por mi lado, uy, disculpen. Por mi lado, bueno, también eso de decir, bueno, yo estoy en otro país, estoy en otra cultura, si bien traigo a Argentina conmigo en una mochila, adaptarme a ellos, aprender de ellos, traer ideas, y sí, volver muy motivado para transmitirlo. Yo lo he transmitido a otros alumnos que, bueno, tenían la idea por ahí de viajar, pero estaban con esos miedos. Algunos tienen un poco más de miedo. Yo, como había tenido experiencia previa, bueno, estaba un poco más suelta con eso. Y bueno, y también que traer algunas ideas para UCA Internacional, que eso fue lo que más me interesaba a mí, como que ir sentando un poco más las bases de esta oficina, de esta parte de la Facu. Que bueno, un ejemplo es que agregaron mi número de teléfono para que si alguien quiere ir a esa parte de Alemania, pueda comunicarse conmigo, que eso me parece una muy buena idea, porque bueno, por ahí eso, cuando yo me anoté y no sabía de nadie que había ido, era como, uy, ¿qué tal será el lugar? Y bueno, está bueno que el que quiera obviamente pueda comunicarse conmigo y yo le pueda contar mi experiencia para, bueno, ir soltando esos miedos y poder animarse a vivir esto. Totalmente. Acá los chicos, si tuvieran que definirlo, ¿no?, al intercambio en una palabra o en una frase, ¿qué dirían? En una... Lo que las sale. dos, uso las dos. En una palabra, crecimiento, porque la verdad que es impresionante. Siento que fueron, en mi caso, lo extendí un poquito, entonces fueron 9, 10 meses de que habían pasado 4 años y volví y todo estaba, o sea, igual, no cambia nada, uno vuelve a su ciudad y... Igual de bien. Sí. Y después, bueno, vos ya sabés porque hablamos seguido, pero el intercambio a mí me dio mi mejor amigo que vive afuera en España. Vino a visitarme 4 veces, yo fui 2 veces a visitarlo. Tengo una novia que es de Colombia, la conocí gracias al intercambio, entonces me cambió drásticamente mi vida. Y bueno, es un poco eso a mí en ese sentido. Sí, cuando hiciste la pregunta, Santi, de qué palabra podríamos usar, qué frase, estuve pensando en este poquito tiempo y se me ocurrió puntapié, porque fue, como hablábamos antes también, fue como el puntapié quizás para un montón de otras cosas que se nos fueron dando en este poco tiempo, digamos, de conocer gente, de tener contactos, de que surgió alguna idea que te llevó a
Entonces creo que fue eso un poco. Y creo que es eso también el intercambio, ¿no? Vivir la experiencia académica en el exterior, de conocer gente y de conocer otros lugares. Sí, por mi lado, para mí la palabra es movimiento, porque uno viene de la comodidad, bueno, también recién está creciendo, entonces es como que está más protegido y de repente se va solo a la otra parte del mundo y hay que moverse realmente para conocerse uno mismo, para nada, lograr en ese semestre todas esas cosas buenas que puedes traerte de una experiencia así. Y sí, yo también me traje una amiga que si bien es argentina, eh, realmente siento que es mi gemela, así que conocí, sin saber quién era, me fui a vivir con ella y me traje una hermana realmente. Bueno, ahí como para ir cerrando un poco, vamos a hacer una especie de juego de roleplay. Imaginemos, ¿no?, que están caminando por el pasillo de la facultad, tanto acá los chicos, a vos, Roy, también, y dicen, vi la charla y sé que se fueron de intercambio. Yo estaba pensando, pero la verdad es que no sé, me da miedo. ¿Qué hago? ¿Qué le respondería a una persona que se los cruza en el pasillo y le comenta un poco esa situación? Que se animen y que no se lo pierdan, que los miedos pueden estar, pero que piensen un poco más allá y que lo hagan si realmente sienten, como hablábamos antes de este bichito, que lo que de alguna manera parece que está dentro, y si sienten que tienen ganas y de vivir una experiencia como tal, que busquen testigos, como nosotros, que nos contacten y que encaren la situación y que vayan. Sí, si la inquietud la tienen es por algo, entonces eso me parece excelente y hablar con la Facu. La verdad es que la Facu en su momento y ahora que creció un montón, han acompañado siempre y mucho. Antes con Ana, ahora con vos y bueno, a nivel institucional. Entonces eso, asesorarse y que a más información tenés, más convencido vas a estar. Sí, tal cual. Bueno, por mi lado, yo tenía mucho miedo de empezar la facultad, entonces yo también lo traería por ese lado, decir, bueno, los miedos cuando uno va creciendo siempre están, y la realidad es que hoy me recibí y bueno, lo que me llevo es increíble, así que lo conectaría por ese lado con la experiencia, decir, bueno, eh, si vos tenés ganas de algo, si realmente, como decía él, te está picando el bichito, bueno, movete un poco, preguntá, en la facultad está disponible el espacio bueno, buscar contactos de chicos que se fueron y seguro que te van a ayudar y te van a motivar para vivir esta experiencia. Yo les diría que hagan lo que hace mi tío los domingos cuando vamos a comer el asado Roldán. Cuando ve que hay chispas, ¿qué hace? Apantalla. Y la vocación no aparece generalmente como un fuego que te abruma de golpe, sino aparece como pequeños chispazos. Y a quien tiene la inquietud es porque está teniendo la chispa de querer vivir esa experiencia. Con lo cual yo le diría, apantallá eso, tratá de atravesarlo. El miedo es una sensación natural y muy humana, pero también es muy humano atravesarlo y que sientan que en este espacio de nuestra querida facultad y universidad está todo dispuesto para acompañarlos y para correr los obstáculos que podamos, y si no podemos vamos a encontrar la manera. Creo que esa es la manera. Y además pasar un aviso parroquial. Estamos muy contentos porque este año la facultad, a través de un convenio de nuestra universidad, firmó acuerdos para la doble titulación con la Universidad de Comillas y con la Universidad Católica del Uruguay. Y esa es una gran oportunidad para todos los que están pensando si estudiar en nuestra casa de estudios o que están ya en los años más avanzados.
el de comillas no es para graduados, sí el de la Católica del Uruguay, pero con ciertos procedimientos de homologación y demás, se puede contar con un doble título de 2 prestigiosas universidades del exterior, y eso profundiza este proceso de internacionalización. Así que invitarlos a todos a que también se animen a atravesar ese proceso. Espectacular. Muchas gracias a todos por venir, por sumarse a esta iniciativa y obviamente haciendo extensiva la invitación a todos los que quieran acceder a este programa y animarse a esto nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A vos, bien.